tierra del vallenato, la rumba y la cumbia. Un pueblo capaz de bailar pese a que se desangra hace 40 años. La tierra tomada por las guerrillas, los paramilitares y los narcos. Me tuvieron que hacer una cesárea, entonces imagínate tú en la selva. Un país donde los inocentes se ven obligados a dejar sus casas. Desplazarse significa que perderlo todo. Perderlo todo, perder todo, porque pierde uno la familia, pierde el esposo, pierde el territorio. La tierra cuya economía resurge en medio de fuertes políticas económicas y de seguridad. Pero donde persiste la miseria y la cultura de la guerra. ¿Qué querías ser cuando grande? Soldado, Conozcamos Colombia, tierra de desplazados en busca de la libertad, aquí en América Mía. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo. En Bogotá tengo un encuentro con estrellas musicales, Slow, Goyo y Tostado. Ellos son la banda Choc Keep Town. Mucho mejor, vengo yo. Ellos lograron salir de la pobreza de Quibdó y conquistar el mundo a través de su música con la cual cantan los dramas y las alegrías del pueblo más pobre de Colombia. Han ganado Grammys y cantarán el himno de la Copa América. Me muestran, por favor, esos premios que para ustedes me imagino que representan un orgullo muy importante. El año 2010, digamos que nosotros giramos por varias partes del mundo y cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que estábamos nominados por segunda ocasión a los Grammy Latinos con nuestra canción De Donde Vengo Yo, y fuimos a la ceremonia, nos invitaron a tocar y fuimos con la idea de tocar y de mostrar un poco el sonido de Choc Keep Town, el sonido de la identidad afro de Colombia. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Estamos todos preocupados de la Copa América que se juega en julio, pero falta el himno de la Copa América, la canción. ¿Cómo esta convocatoria que tienen ustedes para irse a Buenos Aires? Estaba la idea y la posibilidad de hacer parte de la canción de la Copa América. Es Diego Torres como el artista central, el que invita, digamos, a otra gente. Él quiso que nosotros estuviéramos ahí y pues no hay muchos detalles. Lo que sí sabemos es que vamos a llegar a esa canción, a llegar a ese himno, como lo llamaste vos, a poner un poco del sabor del Pacífico, del sabor de Colombia, del sabor de Choc Keep Town, para que cada vez que se juegue un partido, cada vez que suene esa canción, digamos nosotros ahí estamos presentes. Choc Keep Town. Keep Town. Y el nombre parece un trabalengua. ¿De dónde? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? Bueno, Choc Keep Town es Choc por Chocó, que es el departamento donde nosotros nacimos. Keep, que es como Quibdó, la capital del departamento, y Town como del pueblo. Entonces nosotros queríamos dar como un homenaje a nuestro pueblo, que es lo que nosotros consideramos el África dentro de Colombia. ¿Es un pueblo que ha sufrido mucho? Que ha sufrido bastante, claro. ¿Por qué? Porque digamos que por la ubicación que tiene, que está muy lejos del interior, los políticos de allá se dan el lujo de hacer y deshacer. O sea, digamos, no hay quien le esté observando. Creemos que el Chocó no está muy alejado a lo que es Latinoamérica. Sabemos que es África dentro de Colombia, pero realmente vivimos muchísimas problemáticas que se viven en África también. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nueva. Al oírlos en vivo, no pude resistirme y fui a conocer las tierras de Slow, Goyo y Tostado, el Chocó, el sector más vulnerable de este país. Nos desplazamos por Colombia libremente, desplazamiento y libertad. Dos conceptos llenos de significado en esta tierra fértil y alegre, pero sacudida por el conflicto. Aterrizamos en la costa Pacífico, en el Chocó, entre la más tupida selva, esa que esconde cotizadas riquezas como esmeraldas y oro, y a la vez oscuros dramas, invisibles incluso para la mayoría de los colombianos.
El conflicto interno que atraviesa Colombia desde hace más de 40 años, en el que las Fuerzas Armadas combaten a la guerrilla y a otras organizaciones ilegales, se ha ido trasladando y hoy se concentra aquí en el Chocó. La muerte de civiles y el desplazamiento forzado es una realidad con la que nos enfrentamos cara a cara y que afecta especialmente a las mujeres y a los niños. A falta de carreteras, el río Atrato se transforma en el gran comunicador de estos pueblos, fundamentalmente de origen afroamericano. Pero también el río sirve para transportar todo tipo de mercancías, legales e ilegales. A medida que avanza el río Atrato, poco a poco la presencia del Estado se desvanece en el Chocó. Lo confieso, tengo miedo. Estoy en el epicentro del conflicto. Tras esta vegetación que vemos a los costados, están ocultos los miembros de las FARC, los grandes culpables de forzar a 4 millones de colombianos a dejar sus tierras. Por ellos, es que este es el segundo país del mundo con más refugiados internos después de Sudán. Ereisa, ¿qué representa el río para ustedes? Para nosotros el río representa un medio de transporte para las diferentes comunidades que vivimos a orillas del río Atrato. Y desde que aparecieron los grupos armados, pues de allí ya comenzaron las comunidades a tener dificultades porque ya uno no podía vivir en paz. ¿Y el desplazarse significa qué? ¿Perderlo todo? Perderlo todo, perder todo, porque pierde uno la familia, pierde el esposo, pierde el territorio. Queda uno totalmente loco porque una persona, dígame, que se desplace de su territorio y llegue a un lugar de origen que sea ajeno, pues para uno eso es muy duro. Las causas del desplazamiento forzado son amenazas, violencia indiscriminada, confrontación armada, homicidios, órdenes de desalojos y masacre, en ese orden. Aunque siempre está la alternativa de rendirse ante los grupos armados y unirse a ellos. Eso permite la prostitución, enfermedades de transmisión sexual, los mismos jóvenes engrosando la fila de los diferentes actores, las bandas en Quibdó, que eso es un problema social gravísimo que hay, que roban, matan. ¿Y quiénes son los que están metidos allí? Los hijos de los desplazados que van de las comunidades a refugiarse a la capital de Chocó, que es Quibdó. El desamparo que se vive acá en las Mercedes se ve potenciado por el miedo que provoca la profundidad de la selva. Las FARC estuvieron aquí hace pocos días. Han grafiteado estas paredes para marcar su presencia. Uno de los muros pertenece a una escuela, a la única. Trina, la profesora, nos invita a conocerla. Trina, ¿me puedes contar, por favor, cómo funciona el colegio? Aquí hasta quinto de primaria. Hasta quinto básico. Quinto de primaria. Ya. Vienen 60 niños. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Las sillas se sientan en ella, los que no, pues les toca sentarse en el suelo. Y a algunos sus papás les hacen su sillita. ¿Cuántos profesores vienen? Aquí actualmente hay 3 profesoras. Ya. ¿Y funciona bien el colegio? Bueno, la verdad no funciona bien por lo de que ellas suben y bajan todos los días y así no sea de gusto de ellas, hay días que no pueden bajar porque si está lloviendo no vienen, si el río está creciendo tampoco vienen, no es igual a que si vivieran aquí en la plaza. Es decir, no existe regularidad en el colegio para los niños. Claro, porque es que el día que llueve ya no van, pero si están aquí, así llueva, dan clase. Me angustia pensar que en cualquier momento podrían aparecer esos vecinos indeseables, las FARC. Yo aquí estoy de paso, pero Trina y sus estudiantes no tienen otra opción. No pueden seguir huyendo. Con dolor, veo como los hijos de los desplazados están marcados. Este ambiente de guerra y de miedo ya es parte de su cultura. ¿Qué quería hacer cuando grande? Una soldada. ¿Ah? Soldada. ¿Qué es eso?
soldado, pude pelear con machete. Y comandante. ¿Para qué? Para mandarlo a los policías. El año pasado estuve en Evaton, uno de los lugares más pobres de Sudáfrica. Jamás pensé que en Colombia, aquí en el Chocó, conocería miseria más profunda. Pero pese a todo, los niños con sus juegos y sueños son similares en todo el mundo. Chao, Trina. Bueno, que le vaya bien. Un beso, gracias. Gracias. Que estén bien, felicidades. Aquí lo esperamos cuando quieran venir, estamos a la orden. Gracias. El río, la carretera local, nos transporta ahora a la capital del Chocó. Desde el año 2000 a la fecha, la población de Quibdó se ha casi duplicado. Y es que es el último refugio para los desplazados. Llegan a barrios como estos, cuando la opción de regresar a sus aldeas se ha desvanecido por completo. Aquí la pobreza extrema es parte del paisaje. Y fue este crudo paisaje el que conmovió a la colombiana más famosa del mundo, a Shakira. Yo creo que la mayor satisfacción personal que alguien puede sentir en la vida es la de ayudar a un niño a cumplir sus sueños y a florecer. Si la educación es un derecho para todos los niños, es por lo tanto una obligación para toda la sociedad. El destino de nuestros niños está en nuestras manos y en lo que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, estamos dispuestos a hacer. Por ello es que creó aquí en Quibdó la primera escuela de su fundación Pies Descalzos. Sebastián es uno de los afortunados que asiste a esta escuela. Es un buen alumno y por eso ha sido premiado. Hola, buenos días, con permiso. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás tú? ¿Tú? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Tú eres la mamá de Sebastián? Qué gusto ver. Aquí queríamos conocer a este muchacho del que tanto me han hablado. ¿Y en qué curso estás, Sebastián? Quinto. Te va muy bien en el colegio, me han dicho, ¿no? ¿Te gusta? Sí, señor. Pero me han dicho además que tú tienes otra pasión, que es el baile. ¿Te gusta bailar o no? Bastante. ¿Cómo? Bastante. Ya. Y tú tienes una historia muy particular respecto al baile. Cuéntame tú, ¿qué pasó cuando fuiste a Bogotá? Fuimos a bailar con Shakira. Nos fuimos un viernes llegamos en la noche. Al otro día nos quedamos allí. Al domingo, al otro día también nos fuimos para el concierto. Nos dieron unas camisetas para poder bailar con Shakira. Nos fuimos a bailar con ella. La bailarina de Shakira nos enseñó varios pasos que la señora Ibel nos había enseñado. ¿Usted sabe más o menos el ritmo de la canción o no? ¿Cómo es? A ver, ¿me la puedes tararear un poco? ¿No? Waka, waka, samira, porque esto es África. Porque esto es África. Como todas las mañanas, Sebastián se arregla para ir a una de las 5 escuelas de Shakira en Colombia y que en total educan a más de 6.000 niños. Todas las escuelas de la Fundación Pies Descalzos funcionan además como centros comunitarios para darle la oportunidad a los padres y a los mismos estudiantes de aprovechar las instalaciones y servicios fuera del horario escolar. Bienvenido a la escuela Pies Descalzos. Estamos en el barrio Montenegro. Las carencias educacionales aquí en Quibdó son brutales, tremendas. De pronto faltan sillas en las aulas, profesores para hacer clases. Muy distinto es el panorama en Fundación Pies Descalzos. Estos niños son los ahijados de Shakira. Me conmueve mirar sus rostros. Niños inmersos en el fuego cruzado entre el Estado y los grupos armados ilegales. Una escuela convertida casi en una trinchera que los mantiene a salvo. En este lugar hay espacio para los sueños de Sebastián. Es que es aquí donde él y sus compañeros vislumbran un futuro para hacer algo más y acabar con esa maldita herencia del terror, esa que en los últimos 20 años ha acabado con la vida de 70.000 colombianos. De las tierras donde hoy se concentran las FARC, me traslado hasta Bogotá para hablar con una mujer que las conoce demasiado bien.
Yo lo que te puedo decir es que la FARC uno nunca termina de comprenderlos ni de entendernos porque ellos operan, no es la lógica nuestra. Entonces, eso yo solo lo vine a entender cuando estaba secuestrada, fíjate. Pero cuando allá no hay ley, ni hay Dios, ni hay nada, pues es que es muy difícil, fíjate. Y es que ellos matan con una facilidad. A mí me han preguntado mucho que cómo nos veo. Para mí es una fuerza autista. Si tú no tienes un mecanismo de comunicación con la sociedad, pues estás sin comunicación. Eso es una enfermedad. Y ese es el autismo. Entonces, ¿cómo romper ese autismo? Clara Rojas fue capturada por las FARC el 2002 junto a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Por 6 años estuvo privada de libertad y su caso llamó la atención del mundo entero cuando se supo que había dado a luz en medio de la selva. ¿Qué es lo más fuerte que cambió en ti o que fue cambiando en el proceso que viviste en 6 años? Estar en la selva, donde realmente pues uno no se la imagina hasta que no la vive. Uno piensa que los animalitos pues los ve por televisión, pero cuando ya se enfrenta a las culebras, a los alacranes, a las hormigas, en el diario vivir pues la vida cambia sin duda. Cuando uno no tiene baño para bañarse, ¿sí? Le toca traer el agua del río o que se la traigan. Entonces pues como que aparecen todos los temores, no solo los del bosque encantado como en los cuentos, sino pues también a veces los de la oscuridad del alma, ¿no? Los temores porque uno se enfrenta a uno mismo. Tú eras jefa de campaña de Ingrid Betancourt. Eras no solamente una compañera de trabajo, de lucha política, sino que además eran amigas. Pues digamos que nos habíamos conocido hace mucho tiempo, habíamos compartido, digamos, un ideal político y bueno, debo confesar que el cautiverio nos iba como, ¿cómo se dice eso? Fracturando la amistad, desafortunadamente, pero bueno, es una realidad, yo también lo he asumido. ¿Hay alguna relación hoy o distancia absoluta? Pues la realidad es que vivimos en países diferentes, fíjate, empezando por ahí, cada cual... Fíjate, después del cautiverio cada cual ha seguido su propia vida. Yo creo que aquí lo positivo es que ambas recuperamos la libertad y cada cual después tuvo la opción de tomar su destino, el que quisiera. Me impacta oírla y ver la calma de Clara Rojas. Me imagino su embarazo, la inseguridad y la incertidumbre. Su hijo Emanuel, nacido en cautiverio, se había convertido en el rehén más joven del mundo. Que fue violada, que se trató de una estrategia para ser liberada o que realmente se enamoró de uno de sus captores. Son tantas las especulaciones. ¿Cómo se hace para tener un bebé? Bueno, para tener una guagua, como decimos en Chile, para parir, porque no es un tema menor, Clara. No, es sin duda muy importante. Bueno, yo creo que es la voluntad de Dios, porque de pronto las circunstancias eran muy precarias. Y en algún momento pues a mí me tocó como afrontar que era posible que frente al parto pudiera morir. Es un momento muy, ¿cómo se dice? Muy personal, muy íntimo, en que de pronto yo me siento tan sola y ya estoy a puertas de tener a mi niño que yo digo, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Pero había alguien que supiera Bueno, alguno? por supuesto, las personas de la guerrilla sabían algo, pero era... Perdón que me ría, pero... No eran médicos, eran personas que trabajaban con cosas del campo. Entonces ellos, los conocimientos que tienen respecto de los animalitos, digamos que eran veterinarios prácticos, me tuvieron que hacer una cesárea. Entonces imagínate tú en la selva. Y gracias al conocimiento de uno de los guerrilleros que tenía un conocimiento práctico, él se aventuró a hacerme esa cesárea. Y gracias a eso me salvó la vida. La verdad sobre el padre de Emanuel seguirá siendo un misterio. Clara ha decidido dejar la revelación en manos de su propio hijo, si es que éste algún día se decide hablar al respecto. En el momento en que a mí me liberan, yo no sé si tú recuerdas que hubo una gran marcha aquí en Colombia, que salieron por lo menos 11 millones de personas a decir, oiga, no más secuestro, eso no nos gusta. ¿Tú crees que eso hace 15 años antes había pasado? No, sencillamente porque la gente tenía miedo. Concuerdo con Clara. Recuerdo que la última vez que estuve aquí en Bogotá, recién llegaba al poder Álvaro Uribe, junto a su política de seguridad democrática. La tensión se sentía en cada esquina y las carreteras eran intransitables. Pero, ¿cuánto habrá realmente cambiado esta ciudad?
Me dirijo a la casa de Robin Barkin, un compatriota empresario que lleva 6 años viviendo en Bogotá y que quizás me pueda ayudar a responder esta pregunta. Él llegó a este país como gerente de una empresa de tecnología y está casado con una colombiana oriunda de Barranquillas. Esta familia vive en algo así como la dehesa de Bogotá. En un viaje que yo hice a Colombia hace 15 años atrás, ella se enamoró de mí y ya... Siempre hay dos versiones en todo. Nos conocimos, trabajábamos en la misma empresa, en una empresa internacional de software. ¿Ya? Ella vivía en Colombia y mi papá en Chile. Claro, exacto. Entonces yo vivía en Chile y mi señora en Colombia. Se hablaban por computador. Y hablábamos y fue muy rápido. En realidad, a los 6 meses de estar así en contacto y pololeando a través del teléfono, que salía carísimo en ese tiempo, nos contactamos y ya decidimos casarnos. Realmente fue algo muy, muy rápido. ¿Te dio un poco de temor el venir a vivir aquí a Bogotá, una ciudad tan estigmatizada por el tema de los secuestros, de los asaltos, de la violencia, de los robos? Siempre había un temor no quizás demostrado, pero felizmente nos encontramos con un Bogotá y un Colombia muy cambiado en los últimos años. Gracias a la gestión del presidente Uribe, que realmente tomó las riendas de esto y le empezó a poner fin a la violencia que desarrollaba la FARC en la ciudad. La seguridad de este condominio, en comparación a un condominio de la dehesa, ¿cómo es? ¿Es más sofisticada acá? ¿Hay más? ¿Es más complejo o es parecido? Es más intensa en el sentido de que hay 2 guardias afuera, hay uno que está siempre dando vueltas aquí dentro del condominio. Hoy la seguridad yo creo que es un tema que se sigue cuidando en Colombia. Hay que tener resguardos porque igual hay muchos miembros de la FARC, de los paramilitares, del ELN que se ha desmovilizado, pero se han vuelto a la violencia. Se han transformado en delincuentes comunes, exactamente. Entonces, nosotros tenemos un equipo de seguridad preventivo, porque un poco mi planteamiento siempre fue, no sacan nada mucho con cuidarme a mí, si secuestran a alguien de mi familia, es peor. ¿Qué significa andar en una camioneta blindada como esta? ¿Qué ventajas tiene respecto a un auto absolutamente convencional? Bueno, los niveles de seguridad de que en caso de un atentado son vidrio resistente a balas de 45 milímetros, 9 milímetros. En caso de un impacto con otro auto, obviamente la protección, el auto está totalmente protegido. Puedes andar a cualquier hora y cualquier día en tu camioneta blindada sin ningún problema, sin ninguna restricción. Son garantías que te dan en base a un estatus. Anecdóticamente le pregunto, ¿le ha tocado a alguna cliente como la Whitney Houston en Bodyguard? No, siempre he estado asignado a gerentes de compañías. Lo más lindo que he escoltado he sido yo. En una oportunidad sí me tocó un grupo de agricultores y al esposo sí lo secuestraron. Y me asignaron a la esposa y al cabo de aproximadamente 3 meses lo devolvieron. ¿Y a usted le tocó vivir momentos, me imagino, de alta tensión con esta señora esposa, que... sí. ¿Ah? ¿Cómo era? La delincuencia mantenía contacto directamente con ella. A ella era la que la llamaban para negociar. ¿Y a usted le tocaba escuchar esas conversaciones? ¿Estaba ahí directamente al lado de la señora? Sí. Inclusive en momentos que me tocaba contestar el teléfono. Pues la delincuencia en ese caso lo que siempre acostumbra es a dejar a la persona en determinado sitio y el acordado y no hubo ninguna captura. Pero pese a estos fantasmas, los colombianos resisten. Hoy me he
encontrado con una ciudad pujante, con una ciudad que crece, que construye, que recibe la inversión extranjera, que ha mejorado en la seguridad. Gracias a todos estos avances, el año pasado Colombia se convirtió en el tercer destino de las inversiones chilenas en el mundo. Mi próxima parada es La Candelaria, corazón cultural e histórico de Bogotá. Aquí me encuentro con John Aponte, un enamorado de los cuentos urbanos que le dan vida a esta ciudad. Nos encontramos en el barrio La Candelaria, sitio de gran reconocimiento para la ciudad, tiene un altísimo contenido histórico, un altísimo contenido cultural. Y es que sin desmerecer el talento de García Márquez, da la impresión de que en Colombia surgen naturalmente relatos increíblemente macondianos en cada rincón. Aprovechemos de mostrar el San Cristóbal de Bogotá, el Cerro Monserrate. El Cerro Monserrate, sí señor. Hay una canción que dice que el quien no ha subido a Monserrate con su novia no sabe lo que es tomar tamal con chocolate. Una comida muy tradicional colombiana. Que Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, no sabe lo que es canela ni tamal con chocolate, oye. Un monumento bastante importante acá para nosotros y es el de la Pola. Policarpa Salabarrieta. Para muchos es una revolucionaria fuente fundamental en el proceso independentista de Colombia. Incluso su imagen está en uno de los billetes, creo que en el billete de 10.000 pesos. Exactamente. Colombiano, me fijé. Sí, señor. Policarpa Salabarrieta. Esta nueva percepción de seguridad a nivel internacional se ha traducido en un aumento del turismo. Bogotá se convierte en una alternativa interesante y La Candelaria es el sector escogido sobre todo por los mochileros extranjeros. Fueron instaladas acá en Bogotá, en esa zona de La Candelaria, 51 estatuas. De modo que, ¿por qué? Porque la gente de alguna manera con el clima bogotano que siempre lo ha caracterizado de frío, una zona bastante húmeda, caminaba siempre mirando hacia el piso. ¿Sí? Caminaba así, y protegiéndose, claro. Exactamente. Y de alguna manera queremos que la gente levante su mirada. Y entonces surgió esta idea de instalar en diferentes tejos, en diferentes fachadas, en diferentes techos, diferentes íconos también, y figuras que también son íconos. Qué balcón más lindo este que está a las espaldas del Nico, ¿eh? La historia dice que quien lo habitaba, su esposa murió, y todas las tardes él colocaba a su esposa ahí, la embalsamó. ¿Y la sentaba ahí? Y la sentaba todas las tardes a hablar con ella. Nadie sabía que ella había fallecido, que había muerto. Y durante muchísimos años, él se sentaba ahí a conversar hasta que en algún momento se dieron cuenta que ella se encontraba muerta. A mí me da mucha lata, como decimos los chilenos, y mucha rabia que el centro histórico de Cartagena o el centro histórico de Bogotá esté tan bien cuidado y Valparaíso, por Dios que le falta cariño. Si le pusiéramos el mismo cariño que acá, tendríamos a una ciudad que no es solamente la más linda de Chile, para mi gusto lo es, sino que sería una de las ciudades más lindas del mundo. De verdad lo digo, con un poco de rabia. De La Candelaria me paso a la llamada Zona Rosa. Se trata del corazón financiero de Bogotá, donde se concentra una cosmopolita oferta comercial y gastronómica. Justo a la hora del almuerzo, cuando el hambre desconcentra de las labores periodísticas, me tiento con un increíble olor a parrilla que me lleva a un emotivo encuentro. Llegamos a la casa de un amigo, a la estancia chica de Juan Carlos Sarnari. ¿Qué les parece? Hola, nene, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Gracias. Qué grato encontrarte. Hay tanta gente de la UI Católica que te quiere en Chile. Es un placer tenerte por aquí, Pedro. Han pasado los años. Para todos. Algunos momentos de este campeonato. Por ejemplo, el partido entre Colo-Colo y la U. Veamos. ¡Arriba Sarnari! Pero ¿cómo podría olvidar a este maestro, a este argentino que dejó tantos corazones rotos en Chile? La U 1, Colo-Colo 0, justo en el minuto 25. Uno de los pocos jugadores en la historia que ha vestido la camiseta de la U como la de la Católica.
Con los años, el nene cambió de país y de rubro. ¿Y el fútbol está solamente en el corazón? ¿Es un recuerdo? Parte importante de tu vida, Juan Carlos. Fuiste seleccionado argentino, internacional, Copas Libertadores, todo. Eso, Mundial de fútbol. Apartar al fútbol así, decirle no allá, eso es muy difícil, pero eso es muy difícil, es prácticamente imposible. Algunas veces de mi vida yo decía, cuando yo jugaba fútbol y tenía 26 años, decía, cuando venían las personas de 50, 60 años, me decían, no, el fútbol que jugaba antes, la forma. Yo decía, estos viejos charlatanes que hablan, que dicen, pero ahora lo llegué a comprender porque yo pienso exactamente lo mismo. Creo que la época que yo jugaba al fútbol se jugaba un poquitito mejor que ahora. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Desgraciadamente muy rápido. Estamos un poco viejos. Desgraciadamente muy rápido. Dices que a tu negocio viene gente del fútbol, pero yo he visto que aquí ha venido un presidente de la República como Carlos Menem y he visto una foto de Julio Iglesias, así que es un lugar referencial en Bogotá, tu restaurante, para que la gente lo sepa en Chile. ¿Quién es el Nene Sarnari acá en Bogotá, en la capital colombiana? Sí, el restaurante nuestro llevamos 20 años funcionando en este lugar. El haber sido jugador de fútbol ayudó mucho a la propagación de la fama del restaurante. Voy a ser un poco atrevido y voy a pensar que somos uno de los 2 o 3 mejores restaurantes de carne de Colombia. Me di cuenta cuando empezamos a conversar que te emocionaste cuando empezaste a hablar de Chile. No, Chile, yo te digo, Chile, Pedro, para mí fue una etapa especial de mi vida. Yo salí de River y fui a Chile y jugué en Chile 5 años seguidos, la primera vez que llegué. Y después tuve 2 intentonas de volver a quedarme a vivir a Chile, pero desgraciadamente no se dieron. La última vez que estuve fue en el 94, estamos hablando casi de 15, 16 años atrás. Ya uno se ha hecho grande y ya no está para hacerse el aventurero, ya no está para correr a lo loco. Me quedo aquí, que estoy bien asentado, bien con los pies en la tierra y estoy muy tranquilo. Y en Chile se acuerdan de ti y tú te acuerdas de Chile. ¡Arriba Sarnari! La noche siempre caliente en Bogotá me lleva a uno de los lugares de referencia cuando de rumba se trata. En instantes, en América Mía. Uno de los eventos turísticos de Cartagena es la Chiva Rumbera. En este corralito de piedra, Gabriel García Márquez pasó años decisivos de su juventud y la hizo escenario de El amor en los tiempos del cólera. El turismo sexual es apenas una cara de la explotación de menores. Puede ser gorda, 2 horas, 200 cada uno. La noche siempre caliente en Bogotá me lleva a uno de los lugares de referencia cuando de rumba se trata. Un clásico, me comentan. Y así lo compruebo. La gente es increíble, son los simpáticos y la mejor buena onda acá en Bogotá. Y al ritmo de la música y del baile me dirijo hacia el norte del país. Asomada al mar Caribe se encuentra Cartagena de Indias, donde la rumba se da a toda hora y en todo lugar, hasta arriba de un bus. Uno de los eventos turísticos de Cartagena es la Chiva Rumbera. La gente se sube a estos típicos buses que se usan en el campo acá, ¿no es cierto? Para escuchar música, pasear, incluso se puede hasta... Las llamadas chivas se han usado por más de medio siglo como medio de transporte para campesinos juntos a sus animales y productos. Aunque poco a poco estos coloridos buses se han convertido en una popular atracción turística. Muchachos, cuéntenme, ¿qué música hacen ustedes? Bueno, la música típica que cantamos acá es la música vallenata. De esta música está la cumbia, el paseo, el son, el merengue. Es un bus, esto es un bus.
convertido en chiva. Claro, es un bus musical. Esa sería la traducción de la chiva rumbera, porque rumba es un... Ah, exactamente. Rumba es un baile. Y en estos momentos vamos a pasarla chévere con la chiva rumbera. Lo que está requete contra claro es que Cartagena es una fiesta permanente. Hasta los City Tour son música y carrete. Cartagena es la capital turística de Colombia. Son millones los visitantes que llegan cada año a esta ciudad. Y un capítulo aparte merece el tema del turismo sexual. El turismo sexual es apenas una cara de la explotación de menores. Un drama sufrido por 35.000 niños colombianos. Junto a integrantes de la Fundación Tierra de Hombres, dedicada a proteger a los más desvalidos de estas tierras, recorrí las calles de Cartagena de noche. Me impactó lo fácil que fue encontrarnos con jóvenes dedicados a la prostitución y entre ellos muchos menores de edad. Podría conseguir 5 chicas. Obvio. ¿Sería para qué? ¿Toda la noche? ¿Un rato? No, un solamente? rato, como unas 2 horas. Tal vez nos vayamos al apartamento con el grupo de chicas y bueno, sí, puede ser gorda, depende. 2 horas, 200 cada uno. Me impresiona tanto desplante y soltura. Esta chica no alcanza los 18 años. Ella notó que la grabábamos y no le importó. Somos extranjeros y eso aquí parece tener un muy buen precio. ¿Te estás haciendo video? Sí. ¿Y dentro de cuánto me llamarías gorda? Entonces, ¿qué? Voy y las busco, así súper lindas, silicona, todo y qué. No, pero que sean jóvenes. Ya. Lindas, claro. Entonces déjame y lo miramos, lo de precio y damos una vuelta. Pueden hacer eso, si no sé, lo mínimo que podemos cada una ir las 2 horas, 150. Bueno, gorda, entonces espero tu llamada. Bueno, listo. Me voy a poner la tarea. Bueno, listo. Chao. Bueno, chao. Increíble, pero en la radiante y turística Cartagena sobreviven 500.000 de pobres. Para muchos, la prostitución es la única salida. Kelis, tú como trabajadora social que perteneces a la Fundación Tierra de Hombres, ¿cómo avisoras, cómo percibes este problema que afecta a niños, niñas, adolescentes, prostitución infantil acá en Cartagena? Siempre va a ser más difícil porque estamos hablando de una situación que es delictuosa y que se hace en la clandestinidad. Muchos de los niños que son víctimas no se reconocen como víctimas porque creen que de una u otra forma están recibiendo un beneficio con la explotación sexual. Algunos de estos niños tienen que solucionar situaciones de pobreza compleja y muchos de estos padres de familia también permiten que esta explotación sexual se dé. Entonces el hecho de que los niños lleguen con dinero a sus casas, esto a sus padres más que preguntarse de dónde vienen esos dineros, también lo utilizan para satisfacer ciertas necesidades básicas. Tenemos un caso en este momento de una niña que es portadora de VIH, que al parecer uno de sus clientes la infectó, en consecuencia de eso quedó embarazada, su madre era la que la explotaba, entonces se podrán cuenta que son situaciones que les daña la vida de por vida. De día, la ciudad nos muestra su otra cara. Negra tenía que ser. Por favor, no me malinterpreten. Se trata del nombre de la curiosa muestra fotográfica de Edgar Garcés, artista nacido y criado en Cartagena. Edgar lleva años retratando a su ciudad querida y a sus habitantes. Y ahora decidió reivindicar la belleza de las mujeres afrodescendientes en Colombia, quienes por años han sido discriminadas, con frases como el título de esta muestra: negra tenía que ser. Recorrer Cartagena guiados por el singular ojo de Edgar, lleno de sarcasmo, magia y simbolismo, nos hizo enamorarnos de inmediato de esta romántica ciudad. Bueno, esta es la plaza de Santo Domingo, uno de los puntos de interés más llamativos de Cartagena. Tenemos el convento de Santo Domingo aquí a nuestra izquierda y la iglesia de Santo Domingo.
Este es uno de los sitios más populares de la ciudad de Cartagena, que en las noches se suele llenar de muchos turistas y abunda cantidad de personajes llamativos. Este es la popular Gorda de Botero. Pues, como todo el mundo imagino que conocerá, pues Botero es uno de los personajes más importantes a nivel artístico de Cartagena, de Colombia, ¿no? Y este es un homenaje pues, a la mujer de Colombia. Como buena musa inspiradora, Cartagena ha recibido todo tipo de apelativos. El poeta colombiano Hernando Domínguez la llamó Párpado de Piedra. Estamos en el Parque de Bolívar. El Parque de Bolívar es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Cartagena. Básicamente pues es el eje de lo que es el centro de Cartagena. Y básicamente pues aquí al frente tenemos lo que es el Palacio de la Inquisición, un monumento pues bastante icónico de la ciudad de Cartagena, pues donde se llevaban pues, a cabo los procesos inquisitoriales pues en la época del siglo XVI. Mi carne sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Déjate de cosas. El centro histórico de Cartagena y sus famosos y viejos muros. ¿Saben ustedes que fueron construidos hace 4 siglos por los españoles? ¿Para qué? Para defender a la ciudad de los ataques y los asaltos de los piratas ingleses. En este corralito de piedra, Gabriel García Márquez pasó años decisivos de su juventud y la hizo escenario de El amor en los tiempos del cólera. Ya más tarde, decidió construir aquí una de sus casas. El casco histórico de Cartagena fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y a medida que se restaura su arquitectura colonial, casonas históricas se transforman en tiendas y hoteles boutique, desplazando a los nativos cartageneros para darle la bienvenida al turismo y al comercio. Tras una hora recorriendo campos verdes, paisajes inundados y carreteras destapadas, como le dicen los colombianos a la falta de pavimento, nos encontramos con la que ha sido quizás la primera historia de desplazamiento de este país. En instantes, en América Mía. Eran negros y esclavos. Se fugaron de Cartagena en el siglo XVI. Manejar un lenguaje propio, casi como un código secreto, resultó estratégico para fugarse de los españoles. Ellos viven para bailar, viven para cantar. Yo voy a poner un jockey para que comencemos a recorrer el pueblo. Si no, voy a quedar como tuyo. Tras una hora recorriendo campos verdes, paisajes inundados y carreteras destapadas, como le dicen los colombianos a la falta de pavimento, nos encontramos con la que ha sido quizás la primera historia de desplazamiento de este país. Eran negros y esclavos. Se fugaron de Cartagena en el siglo XVI. Caminaron 50 kilómetros para refugiarse en estas sierras, para crear Palenque de San Basilio, un pueblo que por más de 400 años mantiene costumbres, lenguaje, tradiciones ancestrales. Aquí supervive una cultura a ritmo de tambor. Palenque tiene 3.500 habitantes y todos, de alguna u otra forma, viven ligados a la música. Siento como si estuviese en una tribu aparte, en un lugar sin tiempo donde el ritmo traspasa generaciones.
Diariamente tocan y cantan para ellos, pero una vez al año, en octubre, llegan comitivas de palenqueros que viven lejos y alguno que otro curioso y celebran el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque de San Basilio. Bien, bien. ¿Eres de acá de Palenque? Palenquero honesto. Hasta la cacha, como dice el compadre Remanga. ¿Quién dice así? Es un señor, ya le llaman el compadre Remanga. Nosotros en Chile decimos también hasta las cachas. Sí, yo soy palenquero hasta las cachas. Aunque tengo mi raza ya en África. ¿Cómo vota? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está? ¿Mucho calor hoy? Usa ese monacito está que más pie susto, mira. Mira cómo botando. Te quemaste, ¿ah? Uf, se cae. Te quedaste dormido al sol. Ok, yo me voy a poner un jockey para que comencemos a recorrer el pueblo. Si no, voy a quedar como tuyo. Ustedes mantienen tradiciones, culturas y mantienen un lenguaje propio, un lenguaje que es único en Colombia y en gran parte de América del Sur. Sí, señor. Sí, señor, así es. Con el liderazgo de Benco Biojó, que fue el primer negro en Cartagena, estando esclavizado. Se armó una serie de estrategias, entre esas fue la de su lengua, para escaparse del yugo de los españoles. Se dice que él está una mezcla del castellano, una mezcla del portugués y una mezcla del bantú. Manejar un lenguaje propio, casi como un código secreto, resultó estratégico para fugarse de los españoles. Y esta lengua con acento aipo forma hoy parte del inconsciente colectivo latinoamericano. La palabra Macondo, que da nombre al mítico pueblo creado por García Márquez en 100 años de soledad, tiene el mismo origen etimológico que el idioma palenquero. Esta lengua sigue siendo parte fundamental de la identidad de un pueblo orgulloso de su invicta libertad. Mantener las tradiciones, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque aquí hay muchas cosas que son propias de ustedes, como el tambor, el ritmo, la música. ¿Cómo se mantiene? Yo creo que desde el primer momento en que en Bencos introdujo en la mente de cada uno de los de las familias que la única manera de defendernos de los españoles era mantener nuestra cultura. Sobre todo, el negro o el africano le gusta mucho el baile. Eso es algo que nos llevamos en la sangre. El ritmo. El ritmo musical. Es divertido lo que pasa en las calles de Palenque. Cuando uno camina en cualquier rincón, en cualquier esquina, fluye la música. Nace como un hongo después de la lluvia. Ellos viven para bailar, viven para cantar. No, es muy difícil. Tenemos que pagar todas las sandías después. Nosotros somos los batatas. ¿Por qué? De acá de San Basilio. ¿Por qué se llaman los batatas? Porque esta era una familia que cuando se moría alguien de la familia estaba en San Pablo, en María la Baja, en San Cayetano. Nosotros como nacimos fue con el tambor y uno lo volteaba así y golpeaba aquí. Ese golpe se oía en San Cayetano. Ya el familiar de nosotros que estaba en San Cayetano ya sabía que aquí se había muerto uno de los miembros de los batatas.
Así, ahora, los hombres se están muriendo por la cosita de la señora. Las Alegres Ambulancias es la institución más representativa del Caribe colombiano. Poseen una tradición de siglos, un legado que ha venido traspasando de generación en generación la filosofía del negro palenquero con relación a la muerte. Usted sabe que la ambulancia... Nunca es alegre, man. Nunca está triste porque vea que la ambulancia en carro, cuando va con un grave, eso va pidiendo vía. Y nosotras somos las alegres ambulancias porque donde nosotros llegamos enseguida, llegamos es prendido enseguida. Pidiendo vía. Pidiendo vía. Entonces pidan vía. Vamos. Alegres Ambulancias, la vida siempre sigue, igual que en el resto de Colombia. Un país cuyo pueblo se desplaza buscando liberarse de la pobreza trágica y oculta. Liberarse de esa espiral de corrupción y violencia donde los niños ven sus futuros entrampados entre el fango y la selva. Un país que lucha por liberarse de una historia herida, de la inseguridad y del terror con valentía, perseverancia e imaginación. Recorrí Colombia, un país fragmentado, un pueblo inabordable. De donde vengo yo, la cosa no es fácil. Y descubrí a hombres y mujeres apasionados que frente al conflicto, el miedo y el dolor, cantan y bailan. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío.